más del 90% de actas escrutadas, decimos virtualmente electo, porque evidentemente va a tener, o falta, digamos, algunos días para que el Consejo Nacional Electoral lo diga oficialmente. Hasta el momento solo es presidente virtualmente electo. Y hablando del Consejo Nacional Electoral, el día de ayer, la noche de ayer, dijo pues que ya la tendencia es irreversible. Escuchemos un poco de lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy bien, hasta que estemos listos con el directo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay que decirlo, realmente el día de ayer tuvimos unas elecciones con mucha paz, si se quiere. Hubo pues también algunas alertas, incluso de bombas, así lo dijeron las autoridades. Sin embargo, en toda la jornada se descartó aquello. Estamos viendo en imágenes cómo fue pues el proceso del día de ayer. Hubo cadenas aproximadamente casi a cada hora durante toda la jornada, y ya en la tarde pues se evidenció también estas ruedas de prensa a lo largo pues de la tarde. Efectivamente, 100.000 operativos se desplegaron por todo el país entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas para evitar incidentes que sí, fueron muy aislados. Este caso de los hombres que tenían las papeletas o en una mesa receptora del voto en el Inca, donde entre los miembros de la Junta Receptora se pusieron de acuerdo para beneficiar a un candidato. Esto nos lo contó el vicepresidente Enrique Pita. Lo cierto es que todos estos casos fueron detectados a tiempo y se sancionó a las personas que habrían incurrido en una elección que no se empañó. Conversábamos también ayer con observadores internacionales y mencionaban que fue una segunda vuelta que superó sus expectativas tras la violencia y la tensión que se vivió en la primera vuelta. Pero sobre este tema tenemos ya las declaraciones de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, tras haber vivido un balotaje que finalmente nos da a Daniel Noboa como virtual ganador. Escuchemos las declaraciones de Diana Tamaín. A esta hora, con más del 90% de las actas válidas a escala nacional, los resultados son los siguientes. Daniel Noboa Sin, 52.29%. Luisa González, 47.71%. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles, y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Sin. Así también queremos informar que se refleja un 3.30% de actas con novedad, que para esto queremos recalcar que nuestras juntas provinciales electorales y funcionarios trabajarán de manera inmediata en su procesamiento. Y como lo habíamos dicho, pues el día de ayer se cerraron las urnas y empezó el conteo de votos. Las autoridades dijeron pues que estas elecciones no tuvieron mayores novedades. Dieron algunos detalles de la jornada. Miremos qué fue, miremos este resumen, este recuento de la jornada electoral. Tal como estaba previsto, a las 5 de la tarde de este domingo 15 de octubre se procedió con el cierre de urnas en los 4.390 recintos electorales de todo el país. Queremos agradecer y felicitar a la ciudadanía por su amplia participación en las urnas en un 82.33%, una cifra que se mantiene en el histórico de participación en las últimas elecciones. Jornada electoral que contó con la veeduría de los diferentes delegados de los partidos políticos. Es necesario resaltar la presencia de los 72.533 delegados de las organizaciones políticas en el control electoral. Y en el que, como ya es costumbre en nuestro país, también estuvieron presentes delegados internacionales. Como garantía de transparencia del proceso y que han dado acompañamiento
a todas las fases del ciclo electoral. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, dio a conocer las novedades registradas hasta el momento del cierre de urnas. Tenemos 359 citaciones que se han entregado por incumplimiento de la ley seca. Hay 4 aprendidos por alterar el orden también en estos operativos, ¿no? 348 son justamente por expendio y bebida y consumo de bebidas alcohólicas y 6 por proselitismo político. La mayor cantidad fue en el Distrito Metropolitano de Quito con 215. Precisó que un ciudadano fue detenido por realizar llamadas falsas al ECU 911. Está siendo llevado a la Fiscalía a flagrancia y el ECU 911 está enviando el Departamento Jurídico para poner la denuncia respectiva. No se puede permitir que se juegue primero con los recursos del Estado y con la tranquilidad de la ciudadanía. Y aseguró que la labor de las fuerzas del orden en relación con las elecciones continuará incluso hasta este lunes al mediodía, cuando termina la ley seca. Miriam Zambrano, Noticias 7. Bien, y ahora sí vamos a conocer los resultados que ya arroja el Consejo Nacional Electoral de las elecciones presidenciales. Vamos a ver el resultado entonces de la votación nacional. Esto me confirma, por favor, producción. Tenemos con más del 90% de actas escrutadas. Daniel Noboa con el 52.01% y Luisa González con el 47.99%. ¿Me puede confirmar, producción, con cuánto de actas escrutadas estamos al momento viendo estas cifras que ya arroja el Consejo Nacional Electoral? Este es el resultado a escala nacional, así que vamos a ir revisando también por provincias y quisiéramos empezar entonces con la provincia del Azuay. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Ahí tenemos entonces. En Azuay gana el presidenciable Daniel Noboa con el 58.89% y Luisa González se queda con el 41.11%. Vamos a revisar. Ahorita me confirman, el 97.3% de actas escrutadas es lo que tenemos en este preciso momento. Ya solo faltarían 3% de actas por escrutarse. Estamos viendo ya los resultados de la provincia de Bolívar. Pues Daniel Noboa con el 63.71% ganaría la elección en esa provincia y Luisa González alcanza el 36.29%. Vamos a ir revisando entonces también más provincias. En este momento estamos viendo la provincia del Cañar. También ahí pues el porcentaje para Daniel Noboa es alto, con el 57.81% gana en esa provincia y Luisa González se queda con el 42.19%. Vamos y repetimos que esto es con el 97% de actas escrutadas. Vamos a ver entonces la provincia de Pichincha. En Pichincha pues sucede lo que ha sucedido incluso, Lauta, en los últimos comicios, tanto en febrero como en el mes pasado. Daniel Noboa, o más bien el correísmo, se queda con el 39.87% y Daniel Noboa alcanza el 60.13%. Vamos a una provincia de la costa, vamos a la provincia de Guayas, en donde pues ahí hay, digamos, una diferencia muy cortita. Luisa González gana en esa provincia con el 51.97% y Daniel Noboa le sigue muy a corto, digamos, en una corta cifra con 48.03%, corta cifra en referencia a Luisa González. Ahora nos vamos hasta la provincia verde, a la provincia de Esmeraldas. Ahí pues Luisa González ganaría con el 60.61% y Daniel Noboa se ha quedado en esa provincia con el 39.39%. Nos vamos entonces a otras provincias para seguir conociendo cómo se ha movido el tablero electoral. Vamos a la provincia del Carchi. Ahí Daniel Noboa ganaría las elecciones con el 60.55% y Luisa González se queda con el 39.45%. Esto es en la provincia
del Carchi. Así es como pues se han quedado los resultados a lo largo del país. En este momento estamos viendo Santo Domingo de los Áchilas, Luisa González. Aquí también hay un margen muy pequeñito entre ambos candidatos. Luisa González pues alcanza el 50.81% y Daniel Noboa el 49.19%. Esto es de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Nos vamos hasta Galápagos, en donde Daniel Noboa obtiene el 66.95% y Luisa González del correísmo se queda con el 33.05%. Estos son los resultados a las 7 de la mañana con 12 minutos. Resultados actualizados del Consejo Nacional Electoral. Vámonos a Loja. En Loja tenemos Daniel Noboa con el 66.66% y Luisa González se queda en la provincia de Loja con el 33.34%, esto con un poco más del 97% de actas escrutadas, Lauta. Y muchas de ellas, Andrea, ya se está llegando al 100%, ojo, en muchas provincias. Lo que podemos entender entonces es que en la costa ecuatoriana ganó Luisa González, a excepción de la provincia del Oro. En toda la sierra ganó Daniel Noboa y en la Amazonía también hay mayoría para Daniel Noboa. Lo mismo en Galápagos, donde incluso tiene un buen margen de casi 30 puntos de diferencia. Esos son los resultados entonces geográficamente de estos comicios y resultados en tiempo real, Andrea, son oficiales completamente. Así es. Bueno, ¿qué les parece entonces? Si vemos la reacción del movimiento ADN que auspicia a Daniel Noboa tras estos comicios electorales que le dan virtualmente la victoria al joven candidato, y aquí vemos el tuit que publica el propio Daniel Noboa en su cuenta de X y dice: hoy hemos hecho historia, las familias ecuatorianas eligieron al nuevo Ecuador, eligieron un país con seguridad y empleo. Vamos por un país de realidades donde las promesas no se queden en campaña y la corrupción se castigue. Gracias, Ecuador, es lo que ha dicho Daniel Noboa Sin en su cuenta oficial de X tras conocer los resultados que lo convierten, y ojo con este dato, Daniel Noboa es el candidato presidencial más joven en ganar una elección presidencial. No será el presidente más joven de nuestro país, pero sí el más joven en haber ganado en las urnas. ¿A quién le vence? A Juan José Flores, que a los 30 años fue electo presidente, pero mediante una asamblea legislativa constituyente en 1830, más no de voto popular, como es el caso de Daniel Noboa Asín. ¿Y qué te parece, Lauta, si revisamos también el perfil de Daniel Noboa? Pues ya lo decíamos, 35 años de edad, él nació en Guayaquil, fue asambleísta nacional de Ecuador entre 2021 y 2023, candidato a la presidencia del Ecuador por primera vez y por la Alianza ADN. Estudió en el Colegio Alemán Humboldt e hizo sus estudios universitarios en Nueva York en Administración de Negocios. Es máster en Administración de Pública y Comunicación Política, Gobernanza. Ingresó a la empresa familiar, la Corporación Noboa, donde llegó a ser director naviero y también fue director comercial y de logística entre el 2010 hasta el 2018. Así es, Daniel Noboa fue también asambleísta, por cierto, asambleísta nacional en este último periodo. Pero bueno, tenemos más información sobre este caso, y es que cerca de las 20 horas de este domingo también, Daniel Noboa agradeció a las personas que votaron por él y aseguró que desde este lunes, o sea, desde hoy, empieza a trabajar para cumplir sus propuestas de campaña. Así es, y el día de ayer fue curioso, no recibió los resultados en la ciudad de Quito, recibió los resultados en la provincia de Santa Elena, en donde pues también estaba con varios partidarios. Ahí lo vemos, me confirma entonces producción si tenemos las declaraciones de Daniel Noboa una vez que se conocieron las estadísticas irreversibles. Ayer fue muy rápido el conteo de votos. Para las 7 de la noche ya teníamos más del 60% de actas escrutadas y ya pues para la noche teníamos más del 90%. Así es. Ahí lo vemos junto a Lavinia Balbonesi, influencer, una de las personajes con más que es más viralizado en las redes sociales y que se convierte en la nueva primera dama del Ecuador. Que por cierto habían anunciado que estaban esperando un hijo. Daniel Noboa, por cierto, primogénito de Álvaro Noboa,
quien en 5 oportunidades buscó la presidencia, nunca lo consiguió. Daniel Noboa, en su primer intento, ya se convierte en jefe de Estado. Ahora sí tenemos entonces las declaraciones de quien será el presidente del Ecuador y quien se posesionaría en diciembre de este año. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Vamos a dejar por un momento la jornada electoral del día de ayer y también los resultados. Ya vamos a volver a eso, pero primero les queremos contar que nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra desde el aeropuerto Mariscal Sucre porque esta mañana está arribando el vuelo humanitario que salió por el conflicto Israel-Palestina y trae de regreso al Ecuador pues a más de 100 ecuatorianos, no solo ecuatorianos, también se suma en este vuelo humanitario algunos ciudadanos peruanos, es lo que nos ha dicho la Cancillería. En este momento estamos viendo imágenes en vivo ya del arribo de este avión que se tenía en primera instancia previsto que llegara a las 4 de la mañana. Finalmente ha llegado hace pocos minutos, pasadas un poco las 7 de la mañana. Así es, y en el aeropuerto de Tababela se encuentra nuestra compañera Manuela Bedón, quien me confirman ya estamos en conexión con Manuela para darle paso y que nos dé más detalles de este recibimiento. El canciller Gustavo Manrique también se encuentra en la terminal aérea para recibir a nuestros compatriotas que salen tras el conflicto en Gaza. Recordemos que Israel y el grupo extremista Hamas están enfrentados en esa zona de Oriente Medio. Vamos con Manuela entonces. Manuela, muy buenos días. Buenos días, ahí estamos, Manuela. Andrea, amigos televidentes. Así es, yo me encuentro justo en este preciso momento. Terminaron de instalar pues el graderío para que los ciudadanos que han venido en ese vuelo humanitario se bajen y pasen a una sala de espera y posteriormente pues empiecen a realizar sus documentos correspondientes para salir. Dentro del arribo internacional se encuentran ya los familiares que desde horas de la madrugada han estado a la espera pues de conocer si sus familiares han llegado sanos y salvos. Este es el vuelo que acaba de llegar, como pueden observar, está aquí en la pista. Ya se había dicho que iban a llegar en hora de la madrugada, pero se retrasó unos pocos minutos y finalmente ha llegado al aeropuerto. Se tiene entendido que son 196 los ciudadanos que han venido en este vuelo humanitario. 116 son ecuatorianos y el resto son pues de países vecinos. Se tiene en conocimiento también de que han venido ya varios ciudadanos con sus mascotas y pues estamos a la espera de conocer cuál ha sido pues sus historias, qué es lo que han tenido que pasar hasta poder llegar el día de hoy al Ecuador, pues saliendo, pues huyendo de este conflicto que se está dando entre Israel y Palestina. Puede observar, está de igual manera ya todo el equipo alrededor del avión que está arribando, están colocando las gradas de seguridad para que puedan salir no solamente los pasajeros, sino también la tripulación que estaba dentro de este vuelo. Posterior a la llegada de los ciudadanos, nosotros también nos moveremos hacia la sala de arribo, donde están los familiares, y podremos finalmente conversar con algunos de ellos que están pues llegando esta
mañana aquí al aeropuerto de Tababela, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Yo no sé, compañeros, ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacerme respecto a lo que hemos estado esperando, lo que nos han dicho los familiares, algún tipo de inquietud que tengan ustedes. Sí, Manuela, ¿han podido ya conversar con los familiares de las personas que llegan en este vuelo humanitario? ¿Las autoridades tal vez se han pronunciado respecto de cuál va a ser el proceso que se siga de ahora en adelante? Entendemos que hubo un protocolo muy, digamos, muy específico para los que salieron de Ucrania por la guerra, ¿verdad? ¿Va a haber un protocolo similar para quienes llegan desde Israel a Ecuador? ¿Qué es lo que se ha sabido, Manuela? Pues autoridades aquí en el lugar no se han hecho presentes aún, sin embargo tenemos entendido que sí se van a reunir posteriormente para saber cuáles eran las condiciones en las que se encontraban allá. Los familiares obviamente están bastante ansiosos, como cualquier persona estaría por un familiar que estuviera en un contexto de guerra como en el que se encontraban. Sin embargo, han tratado de mantener la calma y estaban a la espera de que finalmente arribe el avión. Ya tenían entendido que muchos de sus familiares habían tomado este vuelo, por lo que simplemente estaban a la espera de llegar, verlos, abrazarlos y conversar con ellos mismos de cuál ha sido su experiencia en estos últimos días. Por el momento, aquí nosotros estamos a la espera. Esa es la información que tenemos para ustedes. No sé si tienen alguna otra duda e inquietud. El proceso de bajarse del avión saben que es largo, hasta que ellos entreguen sus pasaportes, entreguen sus documentos y conozcan la hoja de ruta que tienen que tomar para hacer los diferentes trámites correspondientes a su caso, tomará un par de minutos e incluso horas. Manuela, a mí no me quedó claro algo. A ver, acaba de aterrizar, bajan los pasajeros, se reúnen con sus familiares y luego hay la declaración por parte de las autoridades. Entendemos que así es el cronograma. Sí, no, ellos llegan y tienen que hacer ellos su descenso normal, que es la entrega de documentos, sello de pasaporte, la toma de sus maletas, todo ese proceso lo hacen antes de salir con sus familiares, y ahí estarán las autoridades ya para dar las declaraciones al respecto de este vuelo humanitario que ha traído a 196 ciudadanos. Muy bien, Manuela, muchísimas gracias por ese reporte. Nos volveremos a conectar en un momento más para saber si es que hay declaraciones efectivamente de las autoridades. Pero por lo pronto, entonces, muchas gracias, Manuela. Sabemos que ha arribado al Ecuador este vuelo humanitario que, a propósito, trae 18 mascotas incluidas, aparte de las 196 personas, 116 de ellas ecuatorianas. Muchas, por no decir la gran mayoría de estos ecuatorianos, eran turistas. Ellos fueron de vacaciones a Israel, que recordemos es un destino turístico, valga la redundancia, y religioso muy importante, y se encontraron con que empezó la guerra en Gaza. En cambio, ecuatorianos que viven en Israel, según nos ha dicho la embajada de nuestro país allá, han preferido quedarse y están, eso sí, en zonas seguras, resguardadas. Sin embargo, estos son turistas, junto también a peruanos, y es que hay esta ayuda humanitaria entre las naciones, que envían un vuelo y se suben ciudadanos de distintos países para poder retornar a sus hogares tras la tensión que es estar en medio de un conflicto bélico, Andrea. ¿Qué les parece, amigos? Lautaro, si es que nos vamos hasta Colombia hablando precisamente de este mismo tema, porque el gobierno israelí respondió a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que equiparan a Israel con los nazis, algo que ha provocado varias reacciones internacionales. A través de su cuenta de X, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Lior Hayat, condenó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el conflicto en Gaza, que provocó la muerte de miles de personas, e informó que como primera medida, Israel decidió suspender las exportaciones en materia de seguridad a Colombia. En respuesta, el jefe de Estado colombiano, en la misma red social, escribió: Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Esto después de que en los últimos días el primer mandatario compartiera varios mensajes a través de su cuenta de X en los que, entre otras cosas, comparaba la situación de la Franja de Gaza con el Holocausto. Esto provocó la reacción de miembros de la comunidad internacional, funcionarios diplomáticos y varios políticos colombianos, entre ellos 12 ex cancilleres que enviaron una carta a Petro cuestionando su posición y sus pronunciamientos. Sus comentarios han levantado polémica y para muchos analistas es una reacción que no concuerda con su discurso. No puede buscar la paz en su territorio mientras incita al odio y a la violencia por fuera.
Entre tanto, un avión con 110 colombianos que decidieron escapar del conflicto llegó a Bogotá el fin de semana. Bueno, información también de último momento respecto a lo que sucede. Según Palestina, 2.450 personas palestinos han fallecido producto de esta guerra y hay más de 9.000 heridos en la Franja de Gaza. Recordemos que es un territorio donde viven 2 millones de personas, lastimosamente vivían, como han dicho los propios integrantes de Hamas, porque están siendo atacados por Israel, pero recordemos que también en viceversa, Hamas sigue bombardeando y también afectando y asesinando a familias israelitas. Y en ese marco, el ejército israelí ya ha advertido a más de 1.1 millones de personas que viven en el norte de Gaza que evacúen de ese sector, porque se intensificaría pues la ofensiva de represalia contra Hamas, pero no solo eso, sino que también el Programa Mundial de Alimentos se está quedando sin reservas dentro de Gaza y necesita reponerse lo antes posible. Son declaraciones en estas últimas horas que se ha dado a medios internacionales. Además, ya pues lo has dicho tú, el número de fallecidos por el ataque que hubo en suelo israelí el pasado fin de semana. A ver, entonces actualizo otra vez las cifras. 2.500 bajas del lado palestino contra 1.400 del lado israelí. Okay. Pero además ha dicho Jerusalén que hay 200 personas secuestradas, retenidas, quizás puede ser el término más preciso, en Gaza. Es decir, Hamas, recordemos que cuando ingresó a zona israelita, secuestró sobre todo a turistas también que se encontraban ahí, a muchos civiles. Ahora se sabe que hay 200 que están con vida, pero todavía en manos de Hamas. Israel está exhortando a que los puedan liberar, buscar la manera diplomática de que los civiles no sean víctimas de esto que está pasando. Y precisamente hay una presión bastante fuerte, una presión diplomática para que Israel y Egipto permitan la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en estos momentos, pues es eso lo que se está digamos, las reuniones que se están llevando a cabo son precisamente para que la ayuda humanitaria pueda llegar hasta ese sector. Porque si no llega, y atención con este dato, ya ha dicho Israel y otros países que se está analizando una incursión al territorio de Gaza. Es decir, lo que está sucediendo es que el ejército israelita bombardea o ataca por vía aérea a Hamas dentro de Gaza. Pero ya se está analizando que si la situación no se puede controlar y no se calma, van a ingresar con tropas y eso ya sería escalar mucho más en este conflicto, que también provocaría que otras naciones se involucren. Por ejemplo, los que están a favor de Hamas, en el caso de Irán, podrían apoyar, y lo mismo, Estados Unidos podría apoyar a Israel. El conflicto ya sobrepasaría lo que es una pelea interna, una guerra civil, y podría tomar dimensiones internacionales si no se llega a un acuerdo pronto y se evita que se sigan matando en esta zona religiosa e histórica, Andrea, por cierto, ¿no? Lastimosamente es Tierra Santa, como se la denomina, pero hoy en día es una zona de guerra completa. Bien. Siete de la mañana con 32 minutos. Vamos a continuar pues con los resultados de la jornada electoral. Vamos en este momento con el oriente ecuatoriano. En Morona, Santiago, el 68.22% ha sido alcanzado por Daniel Noboa y Luisa González se queda con el 37.78%. Antes de continuar con estas estadísticas, de estos números de varias provincias del Ecuador, hay información de última hora porque el Consejo Nacional Electoral ha dicho que 14 provincias ya tienen el 100% de actas escrutadas. Entre esas están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pichincha, Santo Domingo, Santa Elena y Tungurahua. Son las provincias, 14 en total, que ya tienen el 100% de actas escrutadas. Vámonos a la provincia de Napo, esto también en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana. Esta es una de las provincias que ya tiene el 100% de actas escrutadas. Ahí vemos los resultados. Daniel Noboa alcanza el 70.34% y Luisa González se queda con el 29.66%. Una distancia bastante grande en la provincia del Napo, con el 100% de actas escrutadas. La provincia de Pastaza, un fenómeno
similar al de Napo, el 74.38% para Daniel Noboa y el 25.62% se queda con Luisa González, esto es en la provincia de Pastaza. A escala nacional se tiene más del 90% de actas escrutadas, llegando ya casi al 98%. Estamos viendo en pantalla a la provincia de Zamora Chinchipe. Pues aquí también el candidato y ya pues presidente virtualmente electo, Daniel Noboa, se queda con el 71.83% y Luisa González alcanza el 28.17%. Esto es en la provincia de Zamora Chinchipe. Vamos a seguir revisando ahora otras provincias. Solo ahí, Andrea, 2 puntos a tomar en cuenta. Acabas de mencionar a las 2 provincias donde más votos ha obtenido porcentualmente hablando Daniel Noboa, tanto Zamora Chinchipe como en este caso Morona Santiago, acabas de decir Pastaza, unas provincias donde ganó con un margen mucho más amplio, a diferencia quizás de en la costa, donde Luisa es la que le gana por 30 puntos, pero nunca llegó al 70%. Daniel Noboa en la Amazonía tiene el 70% y es lo más alto que ha conseguido. Claro que eso en votos no es tan alto porque es una población que no es tan grande como podría haber en otras provincias y tampoco se ha completado el escrutinio porque recordemos que en la Amazonía hay algunos recintos en lugares remotos y el traslado de esas actas y toda la contabilización de votos, eso puede tomar un par de días todavía. Así es. También más adelante quisiera que el señor productor nos ayude incluso con el voto en el exterior. Importante también conocer los resultados en ese sitio porque recordemos que ellos repetían pues la elección de asambleístas por esa circunscripción, es decir, por la circunscripción del exterior. Más adelante lo estaremos revisando también. Vamos nuevamente a, esto es votos en el exterior, pero del binomio presidencial. ¿Y cómo queda? Pues esto es en Europa, Oceanía y Asia. Luisa González gana en esta circunscripción con el 56.63% y Daniel Noboa se queda con el 43.37%. Como decía, más adelante podríamos ir revisando lo que ocurrió con el tema de asambleístas. Ahí estamos viendo en pantalla Canadá y Estados Unidos. Daniel Noboa alcanza el 58.66% y Luisa González se queda con el 41.34%. Esto es en Canadá y Estados Unidos. Vamos a ver ahora Latinoamérica, el Caribe y África. Esto pues, Daniel Noboa alcanza el 60.27% y Luisa González el 39.73%. Estamos viendo el voto en el exterior, que también ya tiene pues un porcentaje alto de actas escrutadas. Y reiteramos la cifra total, con el 52,01%, Daniel Noboa estaría ganando estos comicios de la segunda vuelta versus el 47,99% de Luisa. Pero hablemos en votos. Daniel Noboa hasta el momento tiene 5.1 millón de votos versus 4.7 de Luisa, que si nos ponemos a sumar y restar son aproximadamente 400,000 votos de diferencia entre el ganador de esta segunda vuelta versus Luisa González, quien queda en segundo lugar, segunda ocasión consecutiva que la Revolución Ciudadana entonces no puede ganar en el balotaje. Pero bueno, hablando sobre lo que sucedió ayer, el domingo 15 de octubre, se desarrolló con normalidad la segunda vuelta electoral, pese a que sí, evidentemente en horas de la mañana se reportó una amenaza falsa o descartada de bomba en 2 planteles educativos de la capital. Y tras la culminación de la jornada, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, calificó a este balotaje, a estos comicios, a estas elecciones como tranquilas. Escuchemos. Esa segunda vuelta se desarrolló con normalidad, sin embargo, hubo lugares en los que se registraron algunos inconvenientes que, a decir de las autoridades, se subsanaron con rapidez. Debemos informar que se detuvo a un miembro de la Junta Receptora del Voto en estado etílico llenando papeletas a favor de una candidatura antes de iniciar la jornada de votación. En el exterior, cerca de 400,000 ecuatorianos están empadronados. Considerando las dificultades que podían presentar los ciudadanos en el extranjero, el Consejo Nacional Electoral anunció que no se multará al ecuatoriano que no sufrague. ¿Dónde está la papeleta del binomio presidencial? ¡Esto están haciendo! ¡Este es fraude! En el marco internacional también se reportó un inconveniente que tuvo que ver con una ex asambleísta correísta, Esther Cueva,
quien denunció que en Génova no se estaban entregando la papeleta para presidente de la República. En el exterior se instalaron el 91.08% de las juntas receptoras del voto en el horario establecido. Igualmente, en el exterior existe el 60.71% de juntas con la presencia de delegados de las organizaciones políticas. En ese mismo marco, la Secretaría de Seguridad del municipio informó que recibieron amenazas de bomba en 2 centros de votaciones de la capital, el uno en el Colegio Mejía, el otro en la unidad educativa ISN, y como indicó Carolina Andrade, vocera de la entidad, ya fueron descartadas. En esta segunda vuelta, 53.000 efectivos policiales se desplegaron en los exteriores de cada lugar de sufragio. Y como en la primera vuelta, el pasado 20 de agosto, los uniformados se encargaron de revisar mochilas y bolsos, con la redacción de Emilia Reynoso, Manuela Bedón, Voz y Voto 2023. Y durante la jornada electoral se reportó un supuesto intento de fraude en la provincia de Sucumbíos, mientras que en Quito existieron 2 alertas de posibles amenazas de bomba en los recintos electorales. El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que se hizo cerca de 500 detenciones. Para esta jornada electoral, la Policía Nacional anunció que su despliegue operativo fue de 53.707 servidores policiales, 45.535 del eje preventivo, 6.281 investigativo y 1.981 de inteligencia, distribuidos de manera estratégica en los 4.390 recintos electorales a escala nacional. De importancia, tuvimos unas 2 amenazas de colocación de artefactos explosivos aquí en Quito. Inmediatamente se activó el grupo táctico de la Policía Nacional, la unidad especializada en explosivos. Ventajosamente fue únicamente una alerta. Entre las novedades que se dieron durante la jornada, en Quito se descartaron 2 amenazas de bomba, mientras que en Sucumbíos se detuvo un ciudadano que ingresó a su recinto electoral y rayó 14 papeletas a favor de uno de los candidatos. Así lo comentó el ministro del Interior, Juan Zapata. Se encuentra aprendido y de forma inmediata se realizó la aprehensión de este ciudadano. Se encuentra a órdenes de la autoridad competente por el posible delito de fraude procesal. En el momento de la aprehensión se le puede determinar que se encuentra con aliento a alcohol, por lo cual también se le aplicó la sanción respectiva. Tras el cierre de las juntas receptoras del voto, Zapata mencionó que se detuvo a 801 ciudadanos. Tenemos 801 detenidos, 66 armas decomisadas, tenemos 81 motos recuperadas, 371 motos también que están siendo revisadas. Y en cuanto a las boletas de apremio, fue quizás el mayor número de las detenciones, son 231 boletas de captura total. Y para el postproceso electoral, la Policía Nacional se encontró en los puestos de mando para activarse en los puntos de concentración de cada candidato. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, y hablando de este tema electoral, ayer hubo festejos por parte de los simpatizantes de Daniel Noboa, incluso en Quito, en el norte de la capital, se lanzaron fuegos artificiales. Pero siempre, en cualquier historia, hay 2 caras de la moneda, y es que también la Revolución Ciudadana se reunió en este caso con Luisa González para recibir los resultados del Consejo Nacional Electoral. Lo hicieron en el Hotel Quito, ubicado en el norte de la capital, y allí González estuvo acompañada de su compañero de fórmula, Andrés Arauz, y de miembros de la cúpula del movimiento al que ella pertenece. A este lugar también se dieron cita los asambleístas electos por la Revolución Ciudadana, así como ex colaboradores del gobierno de Rafael Correa. Entre ellos, la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, el ex viceministro del Interior, Diego Fuentes. Tras mantenerse en reunión privada, a las 20 horas del día de ayer, se pronunció Luisa González ante los medios de comunicación y aceptó los resultados, además que agradeció el apoyo del pueblo ecuatoriano. Escuchemos un poco de lo que dijo. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la Revolución Ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Y yo he hecho durante toda mi campaña un llamado a acuerdos comunes, acuerdos mínimos, a unidad. El Ecuador necesita estar unido.
Y en este mismo tema, por cierto, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, estamos hablando de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, señaló que analizarán los resultados obtenidos y ratificó que se sentarán a dialogar con el nuevo mandatario electo, Daniel Noboa, para alcanzar consensos en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Sin duda alguna hay que reflexionar por qué nuestras ofertas de campaña no calan en la Sierra Central ecuatoriana y también comenzando por Pichincha. Eso hay que analizarlo al detalle. Hay que generar una agenda programática, ¿no? Nosotros hemos dicho y enfáticamente las palabras de Luisa González han sido: estamos dispuestos a construir esta unidad en el Ecuador que hoy se necesita. Si las reformas que necesita hacerse de manera inmediata necesita el voto de la Revolución Ciudadana, pues bueno, contará con ellos. Bien, y ahora vamos a ver también imágenes de cómo pues fue el festejo en varios sitios del país respecto de estos resultados que ayer mismo ya daban como virtual ganador a Daniel Noboa. Estas imágenes pues las vemos ahí ya en pantalla, unas caravanas que se realizaron para poder dar el apoyo, para celebrar estos resultados. Recordemos que Daniel Noboa junto a su familia recibió los resultados en la provincia de Santa Elena, en Olón. Ahí se identificaron pues algunos, digamos, ahí fueron las declaraciones de Daniel Noboa. Sin embargo, su vicepresidenta no recibió ahí los resultados, tampoco recibió en la sede de ADN que estaba dispuesta aquí en la ciudad de Quito, lo recibió en el Consejo Nacional Electoral, no acompañó al presidenciable Daniel Noboa para dar declaraciones, pero ella sí se refirió, ella sí dio declaraciones una vez conocidos los resultados, con más del 60 o 70% de actas escrutadas. Sí, Verónica Abad explicaba que ella no estuvo junto a Daniel Noboa porque estaban haciendo control electoral, entonces decidieron que él se quedara en la zona de la costa, en Guayaquil, en Santa Elena, mientras ella venía a Quito, donde por cierto votó, pese a ser cuencana, ella votó aquí en la capital y mencionó que empezarán a trabajar juntos con este nuevo gobierno, que reiteramos fechas. En diciembre, a mediados o quizás hasta el 20 de diciembre, sería la posesión del binomio Daniel Noboa-Verónica Abad. Entrarían en funciones hasta mayo del 2025, cuando termine este corto periodo presidencial. Y a propósito del tema, y si producción me puede ayudar con el mensaje del presidente Guillermo Lasso, quien ya ha anunciado, ahí está justamente, en primer punto, que va a haber una transición en estos meses, hasta llegar a diciembre, con el nuevo gobierno. Pero además ha felicitado públicamente a Daniel Noboa y pone lo siguiente, me permito leer: mi felicitación por haber aspirado a servir a los ecuatorianos desde el sitial más alto al que puede aspirar un ciudadano. Hoy nuestro país te ha dado la confianza de dirigirlo, un altísimo honor sobre el que deseo que tengas el mayor de los éxitos. Y ojo con este dato, será un gusto recibirte el martes, es decir, mañana, en el Palacio de Carondelet, y desde ya debemos empezar con el proceso de transición para que conozcas, Daniel, más a fondo la situación del Ecuador en lo económico, social y seguridad. Es decir, mañana, martes 17 de octubre, Daniel Noboa Asín, presidente electo, virtualmente presidente electo del Ecuador, está invitado o convocado para reunirse con Guillermo Lasso, a quien ya se lo puede denominar como el presidente saliente para este periodo de transición, que será corto. Tenemos hasta diciembre, es decir, tenemos un poco más de 2 meses para que se pueda entonces empapar de cómo están las arcas fiscales y los planes de seguridad y el plan de prevención hacia ya ni siquiera prevención, de reacción ante el fenómeno del Niño, que también empieza en estos meses, Andrea. Así es, y hasta que no se posesione el presidente Daniel Noboa y el presidente Guillermo Lasso, el presidente saliente, podrá seguir pues a la cabeza del Ecuador con decretos ley enviando a la Corte Constitucional. Esto porque no existe hasta el momento Asamblea Nacional. Una vez que haya resultados oficiales, una vez que ya se hayan solventado todas las impugnaciones, etcétera, que tendrán pues los asambleístas electos, deberá posesionarse la Asamblea Nacional en primera instancia y ellos a su vez posesionar al presidente de la República. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa. Quédese porque ya vienen también los deportes.